a grabar. ¡Estoy grabando! Perdón. Bien, entonces, muchas veces utilizamos estos tipos que les decimos a veces gelatinas, por ahí van a escuchar decir, ponerle otra gelatina, no quiere decir que haya que traer gelatina de la heladera, les están pidiendo un coloide, ¿sí? Que tiene mayor densidad y que van a poder reemplazar un poco más el volumen sanguíneo, sobre todo cuando se pierde mucho, ¿sí? Bien, acá veíamos ejemplos de los coloides, fíjense, miren qué interesante, la cerveza es un coloide, ¿sí? Y por ahí para reconocerlo nos vamos a dar cuenta que acorde a la viscosidad, ¿sí? Tenemos un problema en el pasaje de la luz, ¿sí? Esto es indistinto porque cuando ustedes los utilicen directamente van a encontrar que dice coloide, así que no se hagan problema por esa parte. ¿Qué tipos de coloides conocemos? Los sol, ¿sí? Estoy admitiendo otra compañera. Como por ejemplo las pinturas, ¿sí? Los geles, como por ejemplo los dulces, ¿sí? Que quedan como gelatinosos, de ahí viene la palabra gelatina, gelatinoso, ¿sí? Las emulsiones, ¿se fijaron ustedes, alguien sabe hacer mayonesa casera? De la manera con primero con la mano. No importa, casi me animaría a decir que es indistinto. Fíjense cómo uniendo elementos que son de distintas categorías, cuando yo hablo de el aceite, al atrapar, ¿sí?, las moléculas, se transforma en una emulsión, ¿sí? Emulsionamos, no estamos en realidad homogenizando nada, sino que estamos emulsionando, es mezclar algo que no se puede mezclar con algo que sí, es decir, algo que es hidrosoluble con algo liposoluble. Eso es emulsionar. En ese caso estamos hablando de presencia de un coloide, ¿sí? Ambos son líquidos pero de diferentes características. Los aerosoles son coloides, la suspensión que está dentro del aerosol puede ser tanto líquida como sólida, de ahí va a devenir qué es lo que salga de ahí, ¿no? Y las espumas son coloides, como para que las identifiquen. Las suspensiones son más fáciles de identificar, ya hablamos de ellas para no perder mucho tiempo en esto. Yo puse todo relacionado con la comida, no sé si se dan cuenta. Acá hay otra suspensión muy fácil. Hay una suspensión muy sencilla de hacer, ¿sí? Pareciera que está disuelto, pero en realidad decanta. Esto es casi un ejercicio de primaria. Y las disoluciones son cuando no quedan rastros de partícula, pero la mayor particularidad que tiene, por ser homogénea, es que todas sus partes van a tener los mismos componentes. Esa es la definición de homogénea. Todas sus partes van a tener los mismos componentes. No todas las cosas que se disuelven o que parece que se disuelven, en realidad tienen los mismos componentes en todas sus partes. ¿Sí? Así como se unió, ¿se puede volver a separar? Sí, se pueden volver a separar y depende algunos con medio físico y otros con medio químico. En el caso del agua y la sal, ¿cómo la podemos separar? ¿Quién sabe separar agua de sal? A ver, escuché algo por allá. ¿No se destila el agua? ¿Con sal? Deshidratación, no. Sí, esa es la más fácil. ¿Nunca se olvidaron la olla con agua con sal en el fuego? El agua se transforma en vapor y nos queda toda la olla blanca. ¿Sí? Eso es fácil. Bien. Evaporación. Y hay otras disoluciones que parecen raras llamarlas disoluciones porque estamos hablando de elementos sólidos, ¿sí? Algunos de estos, por ejemplo, el bronce es una aleación, que es una mezcla de dos metales, que nosotros creemos que es un metal base, pero en realidad es la mezcla de dos metales. Y está tan bien justamente fusionado que yo tengo todos los componentes iguales en todas sus partes, ¿sí? No me acuerdo exactamente cuáles eran los elementos que componían el bronce. En un momento lo supe y realmente ahora sería mentirles. No me lo acuerdo, ¿sí? Pero sé que uno de los componentes era el hierro porque el óxido de bronce se pone verde azulado, ¿sí? Pero bueno, no importa, no va al caso.
es para que vean que no todas las disoluciones tienen que ser a base acuosa, sino que también puede estar en estado sólido, ¿sí? Bien, esta parte estamos terminados. Vamos a volver entonces para poder seguir avanzando, ¿sí? Miren que estamos con los tiempos medios, ahí como apretado. No puedo decirlo porque estoy grabando. ¿Ven? Esas son las desventajas, no puedo decir qué cosa. Mis comparaciones no son apropiadas para las grabaciones. Bien. Vamos. Uy, el resumen de la tarjeta Walmart, qué horror. Vamos a ver, porque me aparecen todos los mensajes cuando estoy grabando, ¿no? Un desastre. Vamos a ver entonces cómo avanzamos. ¿Qué sabemos de ósmosis? Que es la siguiente unidad, que es la que sí nos tocaba hoy. Acá a prestar mucha atención, porque las aplicaciones de toda esta unidad son bien biológicas, ¿sí? Bien, ¿qué sabemos de la ósmosis? ¿Qué es ósmosis? ¿Qué sé yo? Cuando yo era Tratar de chica, pasar sí, a de ver, donde hay más a donde hay menos. Perdón. sí, básicamente. Yo cuando era chica decía, estudiaste por ósmosis. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos el libro bajo la almohada. Entonces, decíamos, de donde está más concentrado el conocimiento, pasa a donde está menos concentrado, que claramente era nuestro cerebro. Así estudiábamos por ósmosis. Bien, entonces, es el pasaje, ¿sí? En este caso, la palabra ósmosis nos está hablando solamente del agua. Es el pasaje del agua, de donde el agua está más concentrada, y acá van a tener que prestar mucha atención, abran las orejas, ¿eh? De donde el agua está más concentrada a donde el agua está menos concentrada a través de una membrana semipermeable. Esa es la definición. ¿Cómo puede ser que el agua esté más concentrada o menos concentrada? Acá está el quid de la cuestión. Cuando el agua tiene más elementos, ¿está más concentrada o menos concentrada? Más concentrado. ¿Quién da más? ¿Cómo, Dani? Menos concentrada. Bien. Si yo tengo un recipiente, ¿por qué pasa esto? Si yo tengo un recipiente, ¿no? En el mismo recipiente lo voy a partir por la mitad, o sea, no lo parto, perdón, le meto por dentro, ¿sí? A la mitad del vaso, y acá voy a intentar ser gráfica, a ver si puedo. Si yo tengo el vaso y le meto por dentro del vaso una separación que sea semipermeable, es decir, introduzco una membrana semipermeable, y de un lado del vaso, ¿sí? De este lado solamente, empiezo a poner bolitas, ¿sí? De cualquier cosa. ¿Qué va a pasar con el vaso? ¿Va a rebalsar solamente de este lado? ¿Qué va a pasar con el agua que está desplazando estas bolitas que estoy metiendo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A ver, piénsenlo. Tengo todo el vaso lleno de agua y pongo en la mitad del vaso un elemento semipermeable. Vamos a ver si lo puedo hacer gráficamente, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una membrana semipermeable, ¿sí? Ahora, en los dos tengo agua y están los dos al mismo nivel. Pero de este lado, ya se me acabaron los elementos. Ah, no, acá tengo algo. No importa, no pasa nada. De este lado le entro a poner marcadores. Marcadores, ¿sí? ¿Pueden ver? Sigue estando la membrana semipermeable y el vaso con agua. Si de este lado tiene marcadores, los marcadores ocupan un espacio físico, ¿sí? Ocupan volumen. ¿A dónde se fue el agua que está desplazando este volumen? ¿Se me fue por acá? ¿Para el otro lado? Bien, sí o sí tiene que pasar para el lado de la membrana contraria, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Porque acá el agua ya no está más concentrada. Hay más cantidad de ¿qué? ¿Más cantidad de qué? De sólidos. Entonces, si yo tengo más sólidos de este lado, ¿dónde voy a tener mayor concentración de agua?
otro lado. Al lado. Porque de este lado todo el vaso está ocupado por moléculas de agua. En cambio, de este lado tengo menos concentración de agua. ¿Por qué? Porque tengo ocupado parte del espacio, del volumen, con otros elementos, cuales fueren. Puede ser sal, puede ser cualquier elemento. Yo puse algo grosero para que ustedes vean, porque si yo meto una sandía de este lado, y el agua se va a algún lado, no se va a rebalsar un solo lado del vaso. Si la membrana es semipermeable, me va a desplazar el agua para aquel lado. ¿Sí? Entonces, en realidad, de este lado voy a tener más cantidad de agua. Y si tengo más cantidad de agua es porque de este lado está más concentrada. Ahora, la ósmosis lo que quiere hacer es equiparar densidades. Por lo que, si esto no fuera una sandía, y fueran solutos de cualquier otro tipo, va a intentar ir de donde está más concentrada, que es el lado donde no tiene solutos, a donde el agua está menos concentrada. Para intentar, ¿qué? Equiparar densidades. Fíjense en este dibujito. ¿Cómo? Dale, corta con la mano acá también, porque no estoy escuchando mucho ruido. Otra vez. Acá tenemos un dibujito. Vamos a ver, el agua son las que están en azul, ¿no es cierto? Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas. Y de este lado tenemos 6. ¿Qué va a intentar hacer el agua? ¿Dónde está más concentrada el agua? De este lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá no hay. Hay mayor concentración de agua. Va a empezar a pasar el agua para este lado. ¿Cuánta agua va a pasar? ¿Cuántas moléculas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas moléculas van a pasar de este lado? 5. Van a pasar hasta que equiparen densidades. Y si tengo la misma cantidad de soluto en ambos lados, va a intentar equiparar la cantidad de agua para mantener equiparado las concentraciones de agua, no de soluto. Esa es la gran diferencia. Cuando uno piensa, generalmente piensa que son los solutos lo que marca la concentración. Pero también tenemos el otro elemento que es este disolvente. Este disolvente quiere equiparar concentración. ¿Sí? Entonces lo hace a través de la ósmosis. Un caso, pero hiper sencillo, se me vuelca algo en la mesa, ¿no? Y uso las toallas de papel. Si yo pongo una toalla de papel, la toalla de papel es una membrana semipermeable, sí, es frágil, pero es una membrana semipermeable. ¿Y qué va a hacer? Va a absorber agua. ¿Va a absorber todo el agua que se me volcó? No, va a absorber solamente la cantidad de agua que soporte absorber. ¿Por qué? Porque va a equiparar densidades. Por supuesto que cuando yo la levante va a caer un montón, pero a lo que voy es que va a juntar la cantidad que le permita el nivel concentrar. La misma cantidad me va a quedar afuera que la que me quedó en la servilleta, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando con la ósmosis. En este gráfico que vemos acá se ve más claro todavía. De este lado tengo sacarosa, ¿sí? Entonces, el agua va a pasar por la membrana semipermeable hasta equiparar densidades. Fíjense cómo va a elevar de este lado. ¿Por qué? Porque necesita elevarla de este lado para intentar equiparar densidades. Pero llega un punto, y acá está el quid de la cuestión, llega un punto en que hay algo que se llama presión osmótica, que es, si yo tuviera un frasco así más largo todavía, y de este lado tenía solo solutos, y de este lado no tengo ningún soluto, ¿cuánto más va a pasar? Debería pasar el total, porque en realidad es de donde está más concentrado y siempre va a estar más concentrado donde no tengo ningún soluto. ¿Sí? Ahora, llega un momento en que hay otras presiones, como por ejemplo la gravedad, que van a ejercer una presión contraria, obligando al agua a volver. Eso es lo que denominamos como presión osmótica. ¿Sí? No es muy complejo. De acá realmente, en este gráfico se puede visualizar,
de acá realmente lo más importante es que ustedes entiendan que cuando hablamos específicamente de ósmosis, es el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable, de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. ¿Cuándo nos pasa eso a nivel corporal? Por ejemplo, el sodio, ¿dónde se acumula más? ¿En el intravascular o en el extravascular? ¿Dónde creen ustedes que se concentra más el sodio? En el intra. ¿Dentro de los vasos se concentra el sodio? Es decir, ¿dentro de los vasos sanguíneos? ¿O existe otro lugar que acumula sodio? ¿Han escuchado hablar de la bomba sodio-potasio? ¿En biología? No. ¿Pasaje de membranas no dieron? ¿Transporte de membrana? ¿No? Bien. En el extracelular. En el extracelular, no importa. Después yo lo voy a hablar con la profe para que les dé un poquitito de pasaje de permeabilidad de membrana. Cuando nosotros tenemos un exceso de sodio, ¿sí? Lo que hace el agua es intentar ir a compensar estas concentraciones, ¿sí? De agua. Entonces se me sale, ¿sí? de la célula y va a pasar a intentar compensar las presiones de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a notar la ausencia de esta agua que se está llevando el sodio, ¿sí? Y se me van a notar los labios quebradizos, la lengua seca, la piel incluso más seca, porque el sodio se está llevando el agua de dentro de las células. ¿Sí? Eso como para que ustedes sepan en qué mecanismos, por ejemplo, vemos la ósmosis. Pero aparte de la ósmosis, tenemos a uno que es muy parecido, que se llama diálisis. Ahora vamos a ver. Esperen, ya volvemos con la célula. Esperen que llegue. Ajá. ¿Y la diálisis? Me la comí. Sí, me la comí. Bueno, en el caso de la diálisis, no sé por qué no figura en el... Ahora volvemos a la célula. La diálisis nos pasa algo similar a la ósmosis, ¿sí? Pero en este caso, en la diálisis, lo que hay es pasaje también por una membrana semipermeable, pero acá tienen que ver los solutos pequeñitos que pueden atravesar esta membrana semipermeable. Entonces, ¿ustedes saben lo que es diálisis? ¿Alguien ha escuchado o conocen a alguien que haya estado en diálisis? ¿Saben lo que es? ¿Qué es? Yo sé que es cuando tenés una Una enfermedad renal, sí. La diálisis... Dializa, ponen un catéter sanguíneo, un catéter directamente al riñón, donde te hacen lavado de lo que procesa el riñón. Bien, lo que se hace es un filtrado de la sangre. Esa que nos está contando la compañera es la que denominamos hemodiálisis. En ese caso se saca la sangre, ¿sí? Se filtra y se vuelve a poner. Se lava y se vuelve a poner. Claro, más que se lava, se filtra en realidad, pero sí, está bien. Se pasa por un líquido de diálisis. Este líquido de diálisis también se puede hacer de manera peritoneal. Se denomina diálisis peritoneal. Y es introducir un líquido, que es un líquido para diálisis, que tiene altas concentraciones, ¿sí? De glucosa. A veces tiene más glucosa y a veces menos, depende de los requerimientos del paciente. Entonces, a través del peritoneo, lo que va a pasar es que va, como es una membrana semipermeable, este peritoneo, va a atraer los excesos, ¿sí? Tanto de solutos pequeños como de un poco de agua. Pero mayormente lo que va a traer es solutos.
Porque en este caso la diálisis va a estar de donde los solutos están más concentrados a donde están menos concentrados. Si yo pongo una concentración de glucosa más alta, se va a llevar más agua. Si pongo una concentración de glucosa más baja, se va a llevar más solutos, más desechos. Esto lo utilizan las personas cuando tienen una falla renal, pero todavía algo de riñón nos queda para filtrar lo que queda como orina, ¿sí? Pero les ayuda a cumplir con el filtrado de los desechos que no puede filtrar el riñón. ¿Y cuántos desechos le va a sacar? ¿Cuánto creen ustedes que les va a sacar de desechos? Mi tía se hacía diálisis peritoneal y se la hacía 4 veces al día. Sí. Bien, pero ¿cuántos desechos le va a sacar? Esto es facilísimo, y si lo piensan se van a dar cuenta. Dijimos que de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Es decir, ¿cuánta cantidad de solutos van a pasar? Hasta que se equipare. Bien, muy bien, hasta que se equipare, por lo cual la mitad. Siempre va a sacar la mitad. En la primera diálisis saca la mitad. Yo quiero sacar más, hago una segunda diálisis. ¿Cuánto va a sacar? La mitad de lo que me quedó. Necesito sacar más, va a hacer otra diálisis y me va a sacar la mitad de lo que quedó. Siempre la mitad. ¿Por qué? Porque es hasta que se equiparen, no puede sacar más. Porque estos solutos van a pasar solamente hasta que se equiparen concentraciones. ¿Sí? Eso es lo importante que tienen que entender. Ahora vamos a aplicarlo a otra parte del cuerpo. Ya vimos ósmosis, ya vimos diálisis. Cómo el medio actúa en la célula a través tanto de la ósmosis como de la diálisis. Fíjense ustedes, acá vamos a ver, esta es la célula. Y fíjense en la palabra extracelular. Cuando tenemos un medio extracelular, o sea, el líquido que rodea alrededor de la célula, hipertónico, quiere decir lleno de cantidad de solutos disueltos, ¿sí? Vamos a tener a la célula de esta manera. ¿Pero qué va a pasar con el agua de la célula? ¿Qué va a hacer si está hipertónico afuera? Hay muchos solutos sueltos afuera. ¿Qué va a hacer el agua de la célula? Va a salir, muy bien, estás muteada, pero sí, va a salir. Sale a través de las paredes de la membrana de la célula al exterior. Entonces la célula, ¿qué le pasa? Se deshidrata, que es lo que estábamos diciendo que nos pasa cuando tenemos mucha sal fuera de la célula. Nos va a sacar todo el líquido de la célula y nos queda todos estos labios partidos, secos. ¿Por qué? Porque son las células muy expuestas, las mucosas secas que se ven mucho en los ojos, me faltan lágrimas. Bueno, todo esto es por esta sequedad que se produce por un medio extracelular hipertónico. ¿Cuánta agua va a salir? Y se me puede llegar a deshidratar, porque no va a equiparar nunca la cantidad de solutos que tengo fuera. ¿Sí? Entonces se me deshidrata la célula, incluso puede morirse deshidratada. Va a colapsar. ¿Sí? Sacándole todo el agua, la va a exprimir. Ahora vamos a ver el mecanismo inverso. Ay, espera que no quiere subir. Bueno, cuando tenga ganas, ahí está. Cuando yo... ¿A dónde te fuiste, hermano? Uy, ahí está, ahí viene despacio, hay que tratarlo con cariño la compuesta. Cuando yo tengo un medio, o sea, fuera de la célula, extracelular, hipotónico, es decir, baja cantidad de solutos disueltos, quiere decir que adentro de la célula yo tengo muchos solutos. ¿Y el agua qué va a intentar hacer? Equiparar presión. ¿Y qué va a hacer entonces? Meterse. ¿Meterse hasta cuándo? Y se va a llenar hasta que las paredes no puedan resistir la presión que tengan dentro y va a estallar la célula. ¿Sí? Se va a estallar la célula. En cambio, cuando estamos hablando... Sí, si no compensamos, se estalla. ¿Cómo podemos compensar? Este paciente está sobrehidratado y con poca cantidad de elementos. Y estos elementos son necesarios. ¿Qué elementos le estarían faltando? Minerales, electrolitos. Todos esos elementos le están faltando a este paciente. Por eso va a estar inflado como globo, sobrehidratado, ¿sí? Pero
agua, es agua, y esa agua no tiene los nutrientes que necesita, por eso va a terminar rompiéndose, incluso ustedes lo van a agarrar esos pacientes y se van a quedar con agua en la mano, se extravasa, ¿sí? De llenos que están después, se rompen las células, de tan llenas que están de agua. Es como inflar una bombucha. Llega un punto que le inflé tanto, ¡puf! Sí, así, tal cual. Pero mamá, Espera, estoy hablando. ¿puede ser el proceso que hace el corticoides? ¿Cómo? ¿Puede ser el proceso que hace el corticoides en los pacientes cuando toman muchos corticoides durante muchos años? Sí, puede ser. Que se hinchan, o sea, ¿es ese proceso o es otro? No, en realidad el corticoide lo que está provocando en realidad es un problema un poquitito más complejo y tiene que ver entre el riñón e incluso el hígado, pero también genera parte de este problema de retención de líquidos, ¿sí? Por eso se ve inflada la persona. Pero en este caso, fíjense, si ustedes pusieran coloides, ¿sí? Tendría más cantidad de electrolitos, de elementos sueltos, aumentaría el extracelular hipertónico, y la célula volvería un poquitito a la normalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir iso, de isotónico? Iso, exacto, este es el medio ideal para la célula. Tiene movimiento tanto de agua entre el intra y el extracelular, y también de solutos entre el intra y el extracelular, porque van y vienen, pero siempre manteniendo un equilibrio. Ese es el medio isotónico. Cuando más adelante ustedes vean las medicaciones o los tratamientos para los pacientes, se van a dar cuenta que van a recomendar cuando el paciente está hipohidratado, sobrehidratado, ¿qué solución vamos a dar? ¿Cuáles son las soluciones que podemos dar? ¿Sí? Entonces así van a ir aprendiendo ustedes cuándo usar las hipertónicas, cuándo usar las hipotónicas, ¿sí? ¿Sí? O isotónicas. Fíjense que la solución fisiológica se llama solución isotónica fisiológica al 0,9%. Isotónica. Mantiene un nivel de concentración de solutos equiparado con el que tiene la célula en un estado habitual. ¿Sí? Bien. A ver, bueno, lo mismo que vimos acá en dibujito está expresado acá que nos pasa con este glóbulo rojo. ¿Sí? Lo mismo. Simplemente que ingresa el agua y se explota, o se sale el agua y se deshidrata, ¿sí? En cambio, cuando está igual, como en esta isotónica, el agua y los solutos se mueven, van y vienen, entran y salen, sin modificar la estructura de la célula, ya que está isotónico, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo. Ahí Bueno, está, volvió mi micrófono. Profe, consulta. sí, decime. Me quedó. Ahora voy a hablar. Volví. No, cuando hablaba de la bomba de sodio potasio, Sí. ahí tiene que ver por una cuestión de gradiente de las presiones que tiene cada uno, entre el sodio y el potasio, si es positivo o negativo. Más En que realidad, nada, o no. la bomba de sodio-potasio se utiliza para movilizar elementos dentro y fuera de la célula. Como son electrolitos positivos y negativos, lo que hacen es ayudar a otros elementos más grandes a movilizarse, y consume energía ATP en el transporte. Pero se llama bomba sodio de potasio porque ayudan justamente este movimiento de algunas moléculas dentro y fuera de la célula. Fíjense qué diferencia hay, que en las células vegetales nosotros tenemos esa vacuola. ¿Se acuerdan que lo deben haber estudiado en la primaria, la vacuola? ¿Sí? Que es ese espacio donde se acumulaba todo el agua de la célula vegetal. Entonces, acá podemos ver cómo pasa lo mismo con la célula. ¿Y yo cómo lo puedo comprobar? Si, por ejemplo, yo dejo un tomate, que hablamos la otra vez de la ensalada, yo dejo el tomate, ¿no? Recién cortado, va a estar común, ¿sí? Isotónico. Va a estar, cuando está recién cortado, en realidad lo voy a notar turgente, porque está lleno de agua y no estaba rota la piel del tomate, entonces va a estar turgente. Yo lo toco y está bueno el tomate. Lo parto, lo dejo ahí un ratito, todavía está turgente. Está turgente la célula del
vegetal. Y cuando le pongo sal, lo que yo estoy haciendo es aumentar el gradiente de concentración de electrolitos fuera de la célula, por lo cual empieza a deshidratarse para intentar compensar estos niveles de agua que tiene. Entonces va a empezar a perder líquido. Vieron que cuando ustedes quieren preparar un tomate y rico, el juguito del tomate, ¿qué hacen? Le ponen sal y al ratito tenemos un charco de tomate, pobrecito. Todo deshidratado el tomate, pero el jugo está riquísimo. Por eso no se preparan las ensaladas antes, porque si no se me deshidrata toda la verdura, ¿sí? Y termino comiendo una lechuga toda quemada por falta de líquido, ¿sí? Una lechuga deshidratada. Entonces, fíjense como en algo fácil, por eso les puse el ejemplo de la célula vegetal, a pesar de que no la trabajamos, para que ustedes se den cuenta cómo se pierde agua cuando uno agrega sal. Entonces hay que tener mucho cuidado. No está dentro de la célula la sal, ¿sí? Por eso cambia las presiones sanguíneas. Cuando no está dentro de la célula y hay mucha sal, el paciente se va a deshidratar. Comer, bueno, ustedes son de las papas fritas, yo soy del pochoclo salado, yo soy de Santa Fe, en Santa Fe se come pochoclo salado. Después de comerte toda una película de pochoclo salado, le queda la boca como, y se toman 25 litros de agua, ¿sí? Una compensación de la expresión, porque la sed esa que se siente por falta de volumen, ¿sí? Esa falta de, dentro de la célula, falta de líquido, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Más no les voy a dar el día de hoy. Acá tenía un ejemplo, por ejemplo, de qué es lo que nos pasa con los pepinillos. Ustedes saben que en realidad los pepinillos como verdura sí no existen, como fruto. Existe el pepino bebé que lo cortan y lo ponen en sal y termina todo arrugado y súper salado por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumente hasta que equiparó, o sea, le hizo una diálisis básicamente. le saca el agua y chupa toda la sal, pobre pepinillo, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta que también la sal se puede utilizar para secar cosas. Antes se decía que cuando se te mojaba el celular, lo pusieras o en sal o en arroz, porque ambas tienen tendencia, como son secos los elementos, tienen tendencia a absorber el agua excedente de cualquier otro elemento, ¿sí? ¿Listo, Calisto? ¿Nos quedó claro? Listo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Nada? Nos encontramos en la próxima clase. Vean la clase de la semana que viene. Esto ya lo damos por terminado. Vean la clase de la semana que viene. Antes de entrar a clase, para que puedan sacarle mayor provecho, ¿ok? Bien. Sí, profe. Cualquier duda Sí, decime. No, decía sí, profe. Ah, buenísimo. Cualquier duda me pueden escribir o por privado o ahora que ya tienen el grupo de WhatsApp, no tengo ningún problema. Yo con el resto de mis comisiones contesto y todo. Lo que no aviso es cuando hay parcial. O se fijan en la plataforma o se fijan en la plataforma. No doy información oficial, pero sí podemos mantener comunicación. Me pueden preguntar, profe, ¿qué quiere decir tal cosa? No hay problema. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. Ya tengo 25 grupos, así que uno más, uno menos. Cuando iba a tomar, ¿Cómo? ¿qué dijo ya cuando iba a tomar parcial? ¿Dije que iba a tomar parcial? No, pero no, Ah. pero... Pregunta No voy a porque tomar. entré un ratito tarde. Ya la No voy palabra a tomar otro parcial. es- No voy a tomar otro parcial. Vamos a hacer ejercicios. Hasta el hartazgo vamos a hacer ejercicios. Por eso quiero llegar a la Una parte pregunta. crucial. Sí. Los ejercicios que puso en la plataforma la semana pasada, ¿eso los corregimos al principio de clase porque yo entré un ratito tarde? Bueno, no los corregimos hoy. Por lo que pasa que hoy agarramos el examen porque Directamente muchos habían parcial. tenido dudas, sí, con la resolución del problema del examen. ¿Eso Háganlos. te lo mandamos? No, háganlos y o los lo corregimos revisamos? en los primeros minutos de la próxima clase. ¿Sí? Ah, buenísimo. Es para que Sí, tengan sí, más ejercicio de ese tipo. ¿Ok? sí, sí. Buenísimo. Sí, Nos vemos muchas entonces. gracias. Por nada. Nos vemos la clase que Chao. viene. Que tengan buena semana y estudien mucho las otras materias. Conmigo vean la clase antes de entrar. ¿Ok? Así pueden participar todos. Las estamos viendo. Sí, sí.